Existe una forma de crecer con tu podcast bastante utilizada por los podcasters de éxito. Y esta forma es la que pone obviamente en el título de este episodio: realizar colaboraciones entre podcasters. Si te das cuenta, si escuchas algunos episodios, algunos podcasts relacionados con el mío, o con alguno de los míos, con SEO para bloggers o con Triunfa con tu blog, pues por ejemplo hice una colaboración con Jair Barragán en su podcast Emprendedores on Fire, en el que, pues me invitaba en una pequeña introducción y luego al final, son este tipo de colaboraciones que simplemente puedes hacer alguna pregunta, responder o que te graben la respuesta a varios usuarios y mostrarlo y, ponerlo en el mismo episodio. Con Juan Maranda y su podcast WordPress para novatos también he realizado algún tipo de colaboración de este estilo. Es simplemente llegar a algún acuerdo con algún podcaster para tú salir en su podcast y que él salga en el tuyo. Ya sea a través de entrevistas que os hagáis mutuamente o ya sea por algún tipo de mensaje o de audio que os podáis mandar para promocionaros o para comentar sobre algún tema. Lo importante es compartir esta visibilidad que tenéis los dos para crecer, para compartir las audiencias. Si esto lo haces con varios podcasters, vas a notar un crecimiento, iba a decir exponencial, tampoco es eso, pero sí que vas a poder pasar parte de tu audiencia, que también se va a mantener contigo, obviamente, a este otro podcaster, y este podcaster va a mantener esta audiencia, va a pasar también parte de la suya a tu podcast, van a descubrir tu podcast. Como siempre, intenta seguir un poco una estrategia de colaboración de forma apropiada, es decir, realiza colaboraciones con gente que traten una temática similar a la tuya, parecida, o que tenga un público parecido, o que sean competidores directos de podcast. Hay gente que habla de SEO, podríamos hablar de SEO con otros podcasters sin ningún problema, porque si sigues una buena estrategia, como siempre te comento en triunfacontublog.com, de diferenciación, tú vas a realizar tareas distintas, vas a darte a conocer, por ejemplo, en mi caso, SEO para bloggers. No hay más gente que se dedique al SEO para bloggers, hay otras empresas o agencias de SEO más en general que hacen un poco de todo, otras que están más centradas en email marketing, otras que están más centradas en tiendas online, en posicionar nichos, etc. Entonces, si tú has elegido bien esta temática, te vas a quitar todos los competidores. Incluso aunque sea un competidor directo, ¿no?, de marketing digital o de marketing online, y tú hables justo sobre eso o sobre cualquier cosa que te imagines. Psicólogos en Madrid, puedes hablar con varios psicólogos en Madrid para realizar este tipo de colaboraciones, porque lo más probable es que la audiencia, si es de Madrid, van a poder ir a un psicólogo que está más cerca de su casa que a otro. Entonces, esto puedes decir, no, es que no voy a realizar, hay un par de podcasts de psicología en Madrid o psicólogos en general, si hago lo mismo, si le hago una entrevista, al final muchos se van a ir con él. Esto, como digo, normalmente, si haces psicólogos o consultorías online, también puede ser interesante porque el otro no lo haga, aunque lo haga. Es que cada uno vas a ser mucho más natural y, por así decirlo, la gente va a confiar mucho más en ti. Entonces, bajo mi punto de vista, esta estrategia debes utilizarla siempre, obviamente con cabeza, pero funciona realmente bien. Así que, para realizar este tipo de colaboraciones entre podcasters, lo mejor es que les escribas directamente a la gente, que hagas una búsqueda de competidores o de temas relacionados, podcasters que hablen sobre una temática parecida, y les escribas. Obviamente tienes que tener ya un mínimo de audiencia y analizar con iVoox. Los datos son públicos, puedes revisarlo, aunque en iVoox no están todos los datos si no lo tienes alojado en iVoox, pero puedes hacerte una idea de la audiencia que tiene. Entonces, como digo, si no has empezado o empiezas a crear esto es como un blog, ¿no? Si creas tu primer artículo, no escribas a cualquier experto en la materia para decir, oye, no he escrito todavía, pero ¿quieres escribir en mi blog o quieres colaborar conmigo? Obviamente tienes que hacer un trabajo previo de pico y pala, pues esto es lo mismo en los podcasts. Obviamente necesitas un mínimo de audiencia para que esta otra persona le resulte de interés, ¿no? No va a trabajar cuando tú no has hecho nada todavía. Pues este caso con las colaboraciones creo que es bastante interesante, que lo revises, que lo utilices, que me digas tu experiencia. Si tienes alguna duda, quieres hablar con alguien en particular o quieres que haga algún tipo de episodio en particular,
coméntamelo. Soy Borja Girón, que no lo he dicho, de borjagirón.com. Tienes los cursos dentro de triunfacontublog.com y en estas dos plataformas, en estas dos webs, puedes contactar conmigo desde el apartado de contactar, desde el formulario, o abajo del todo están mis redes sociales, o en Twitter, @BorjaGirón. Pues nada más, muchísimas gracias por escuchar este episodio. Nos escuchamos en el próximo. ¡Hasta luego!